Este 18 de noviembre próximo pasado se ha conmemorado a nivel mundial el Día de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Esta enfermedad que es sin duda un flagelo a nivel mundial y que representará dentro de algunos años la tercera causa de muerte en el planeta. Para hablar de esta enfermedad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hemos invitado al doctor Antonio Cabrera, neumólogo, que seguramente muchos de ustedes lo conocerán por su práctica, tanto en la práctica clínica como en la medicina intensiva y en la neumología, pero además un ciudadano muy conocido de nuestro departamento. Antonio, un gusto que nos acompañes aquí en Rivera. Seguramente tú debes ser de los médicos que más enfermos pulmonares crónicos tenés en tratamiento y que creímos importante citarte a ti por tu experiencia y por tu conocimiento de la enfermedad. En primer lugar, para definirle a la gente en forma sencilla, ¿qué es la enfermedad pulmonar crónica? Bueno, en primer lugar, vamos a empezar por agradecerte por favor. La gentileza de habernos invitado para informar a la gente sobre esto que, como tú has dicho, es un serio problema médico, de salud pública, diría, ¿verdad? Y además, reconocer que va a ser una charla muy interesante, ya que el interlocutor también es un experto en el tema y colega en la especialidad, lo cual hace que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se describe como es una enfermedad crónica, cuyo manifestación es la obstrucción o el enlentecimiento a la circulación de los volúmenes de aire, o sea, del aire, a la entrada y salida del aire al pulmón. De alguna forma, este aire al entrar queda atrapado y sale menos cantidad de aire para que la gente pueda entender. De hecho, la enfermedad tiene un sustrato anatómico. Es decir, si bien la gran manifestación es esta, es lo que la gente dice, me falta el aire. En realidad, el problema no es que le falte el aire, sino que no lo puede entrar y sacar con la velocidad normal. Y el sustrato anatómico es la pérdida de los acinos alveolares o su obstrucción por carácter inflamatorio, pero que en definitiva siempre termina en la pérdida de los acinos alveolares. Por la falta de una enzima que es la alfa-1 antitripsina, que tiene que llevar el equilibrio entre la formación de las fibras elásticas y la deformación de las fibras elásticas del pulmón, que le permiten tener una movilidad, lo que se llama la compliance, distenderse y volver a su lugar. Es decir, Antonio, que esta enfermedad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más que ser una enfermedad solamente funcional, es una enfermedad con alteraciones estructurales. O sea, altera la estructura anatómica del pulmón. Exactamente, ¿no? Su manifestación es funcional. Exacto. Y digamos que el diagnóstico y la clasificación de la enfermedad es funcional. Pero como todas las enfermedades, tiene que tener, para ser una identidad patológica, tiene que tener un sustrato anatómico. O sea, de alguna forma, un órgano o el tejido que constituye el sustento del órgano, como en este caso, tiene que verse alterado, ¿no? Ahí está. Así que tú decías que las alteraciones fundamentales se dan a nivel de lo que son los alvéolos, que nosotros la otra vez le mostrábamos a la gente, que son como pequeños arbolitos donde se produce el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el anhídrido carbónico. Ahí hay alteraciones, pero también hay alteraciones a nivel de los bronquios. ¿Qué ocurre a nivel de los bronquios en esta enfermedad? A nivel de los bronquios, fundamentalmente, hay un proceso inflamatorio que lleva a producir la obstrucción, o sea, el enlentecimiento a los flujos aéreos, a la entrada y la salida. A diferencia con una enfermedad que es prima de estas enfermedades, que es el asma. Exacto. El asma es una enfermedad también obstructiva, pero es reversible. El individuo, cuando está fuera de crisis, tiene un funcional respiratorio normal. O una función respiratoria normal. Cuando está en crisis, pierde también la velocidad de flujos, es decir, se produce una obstrucción. En el EPOC, la obstrucción es permanente. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero además, la gravedad está en lo otro, en los alvéolos, que tú decías que eran como arbolitos, donde se produce el intercambio. Estos enfermos, en el decorrer del tiempo y cuando llegan a sus etapas avanzadas, estas muy finas terminaciones de los bronquios, donde está, además de un lado, la membrana respiratoria y del otro la circulatoria para que el oxígeno pase a la sangre y el anhídrido carbónico a su vez
al espacio pulmonar, se convierten en verdaderas bolsas que pierden toda su función. Que popularmente la gente los conoce con nombre de bullas. Con nombre de bullas, de enfisema. Ahí está. Antonio, ¿cómo podríamos definir simplemente para la gente que conoce esto de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuáles son los dos grandes subtipos de esta enfermedad que podemos de alguna manera explicarle a la gente? Porque hay gente que dice, a mí me diagnosticaron una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero me dijeron que tengo enfisema. Y otros dicen, a mí también me dijeron que tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero que no tengo enfisema. ¿Cuáles son esos dos subtipos más importantes? Ahí está. Fíjate que esta enfermedad empieza a principios del siglo XIX a tomar estado de conocimiento a nivel de la población médica. Ahí está. Y ha venido en un aumento realmente vertiginoso. Exacto. Y que asusta, que después veremos por qué. Veremos por qué. Pero en aquel momento se distinguían dos tipos de enfermos que tenían un biotipo diferente. Es verdad. Unos eran flacos, sopladores, y los otros eran abotagados, azules, gordos. Y que tenían dos radiografías diferentes. Es verdad. La radiografía, si bien viene ya sobre el siglo XX, ¿verdad? Pero ahí se pudo estos dos individuos agregarle dos radiografías diferentes. Uno tenía una radiografía muy negra y muy grande, muy inflada. Donde ocurre lo que tú decías, el atrapamiento aéreo. Ahí está. Y el otro tenía una radiografía grande, inflada, pero muy sucia. Ahí está. Entonces los abotagados, azules, con esa radiografía muy sucia, se conocían como bronquíticos crónicos. Ahí está. Y los otros, los que tenían la radiografía muy abierta y además eran flacos y sopladores con un tórax muy ancho, eran los enfisematosos. Ahí está. Que además tenían también una evolución diferente. Porque ¿Cuáles son las características que diferencian clínicamente cuando tú ves a un paciente en el consultorio y el paciente te llega? Yo ya de alguna manera, por algunos elementos, ya podés definir qué tipo de... Claro, el enfisematoso fundamentalmente es un hombre delgado, con masas musculares consumidas, con mucha falta de aire, con un tórax muy inflado y con poca tos. El otro, el bronquítico, es un hombre más bien, parece que gordo, muy azul, es decir, es hipóxico, se lo ve azul, o rojo vináceo, diría, ¿no? Con mucha tos, con mucho catarro, con muchas fiebres, pero con una falta de aire que es menor, al inicio por lo menos es menor, después se puede. Ahora, ¿qué ocurrió? Uno vio que estas enfermedades se entrelazaban. Llegado a cierto momento, algunos empezaban a comportarse con elementos del bronquítico y el bronquítico empezaba a comportarse con elementos del enfisema. Pero a su vez, la medicina fue avanzando y apareció, yo diría que el examen Princis, que después podemos hablar de él, el funcional respiratorio, donde el funcional respiratorio no hay grandes diferencias entre uno y otro. Los dos muestran una disminución de la velocidad de los flujos, una caída del VEMS y una caída de la capacidad vital. Entonces, los dos muestran. Por tanto, ahí se comprendió que la enfermedad eran manifestaciones diferentes de una misma cosa. Bien, hemos definido entonces la característica principal de la enfermedad, hemos definido de alguna manera los diferentes subtipos, hemos definido la presentación de cada uno de esos subtipos. Vamos a decirle a la gente, a aquellas personas que nos están mirando, fundamentalmente, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Perfecto. Antes, si me permitís, sí, cómo no, nos gustaría charlar un temita sobre... Entonces, cuando a ti te dicen, usted tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero usted no es un enfisematoso. Bueno, es cierto, por aquello que habíamos hablado, ¿verdad? Algunos se comportan como un enfisematoso puro toda la vida, pero no es la mayoría se entrelaza, como dijimos. La diferencia, había también una diferencia clínica antes de los estudios, que era los enfisematosos se descompensan una sola vez. Los bronquíticos, como que el médico podía trabajar más con eso, lograr más cosas, ¿verdad? Porque se descompensaban y por infección generalmente uno lograba volver a ponerlos en forma de una vida adecuada. Pero, en definitiva, no es muy importante que el paciente se preocupe por ver cuál de las dos tiene. Lo importante es que el paciente se preocupe por saber que sí la tiene y que acate de ahí en más todo lo que se le dice. Bien, eso creo que es una aclaración muy importante. Es decir, que no importa tanto el subtipo
si es enfisematoso, si es más bronquítico crónico o si es mixto, como en la mayoría de los casos, sino que lo que importa es que luego de hecho el diagnóstico hagan lo que el neumólogo les diga al respecto del tratamiento, porque mucho se puede lograr sobre el tratamiento. ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad? ¿Por qué? ¿Con qué elementos llegamos a decirle a este paciente, usted es un enfermo pulmonar crónico? Bueno, como toda enfermedad, el primer paso es clínico, ¿verdad? Tú tienes un paciente que llega a la consulta y puede ser un tosedor. Bien. Persona que consulta porque tose fundamentalmente en la mañana y en la noche, a veces con expectoración, a veces sin expectoración. Bien. Eso no es definitivo, lo importante es que tose en la mañana y en la noche. Hay algunos plazos, bueno, se dice que tose en la mañana y en la noche 3 meses. 3 meses durante un año. Ahí está. Pero yo lo acepto con que tosa, una persona que tose sin causa de otro, y tose generalmente en la mañana y en la noche, que es cuando al acostarse o levantarse se produce el toilet bronquial, o sea, la limpieza bronquial, y ahí como que los bronquios se están quejando de que algo anda mal. Ahí está. También la consulta puede ser por falta de aire. Claro. El individuo dice que al realizar esfuerzos, esfuerzos comunes, tiene la sensación como que le aprieta el pecho, o que no le entra el aire, o que no le alcanza el aire que le entra, porque las tres son sinónimos de falta de aire. Es verdad. Tengo una sensación de aprieto en el pecho. Es verdad. Porque le falta de aire. Que a diferencia de la falta de aire cardíaca, este individuo acostado recto no le pasa nada. El cardíaco no se puede acostar. Le falta el aire acostado. Le falta cuando se acuesta. Antonio, es muy común que el individuo empiece a percibir cuando, por ejemplo, va a subir una escalera y ya le cuesta. Claro, siempre se empieza a percibir esfuerzos. Exacto. Y lo importante que nos gustaría decirle a los dos, a la gente que creo por eso me hiciste la pregunta, ¿verdad? Claro. Es que al mínimo cambio que tú tengas para hacer alguna actividad que era normal en tu vida, no le achaques ni a que estás gordo, ni a que te vinieron los años. Exacto. Anda al médico. Eso es muy importante. Sobre todo si el hombre fuma. ¿Verdad? Que sobre eso vamos a hablar. Entonces teníamos la falta de aire, teníamos la tos. En algunos momentos también podríamos tener sensaciones como de mareo. Bien. Es decir, sobre todo para aquellos bronquíticos crónicos. Los individuos frente a una tos que antes no les hacía, sienten una sensación de mareo o una sensación como que algo les aumenta la presión en la cabeza. Bien. Frente a esos síntomas y al examen clínico donde uno puede escuchar roncos, ruidos en el tórax, o ver ruido a catarro, ruido a gemidos, a roncos, o a la percusión hipersonora, disminución de las vibraciones. Frente a ese enfermo, que si además es un fumador. Exacto. Bueno, el primer planteo es que sea portador de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué estudios paraclínicos, qué estudios fuera del examen clínico que tú lo definiste muy claramente, le vamos a solicitar para confirmar la enfermedad? Ahí está. Eso es una pregunta muy interesante, Henry, porque la gente siempre tiene como una inquietud por qué exámenes le van a hacer. Exactamente. Lo más importante es la clínica, ¿verdad? El examen, interrogarlo, examinarlo. Y después los exámenes. El examen Princeps, para determinar cuando uno sospecha esta persona puede tenerlo, es el funcional respiratorio. El funcional respiratorio, del cual tú sos el experto, define si podrías ayudarme varios parámetros, por lo menos 3 situaciones, ¿verdad? Ahí está. Una situación leve, una situación moderada y una situación grave, que después tiene que ver con el tratamiento. Bien. Sobre eso algún día vamos a hablar fundamentalmente sobre la espirometría, que me parece que tendremos que difundirla más y es muy importante. Pero lo importante que quiero que quede y que tú lo transmitas, que es el examen diagnóstico definitivo. Porque hay muchos cuadros, y nos ha pasado inclusive cuadros de pacientes que nos hemos mandado entre nosotros, que interpretábamos clínicamente como un posible POC por las manifestaciones clínicas, que sin embargo la espirometría no lo demostró. Y otros que no lo impresionan, que sin embargo se realizan una espirometría, un funcional respiratorio, y se diagnostican como EPOC. Es decir, que nos pasa todavía que estamos sin hacer todas las espirometrías que necesitaríamos. Si bien hay pacientes que clínicamente uno lo define floridamente como un EPOC. Claro, sí, no, pero aún a ese paciente, porque este programa además tiene un efecto de acrecentar la cultura médica de la gente para evitar que la gente se enferme. Eso es lo más importante. Entonces yo creo que toda persona que sepa que tiene
esta enfermedad, el EPOC, o que su familiar tiene el EPOC, debe hablar con su médico para que en forma periódica tener una espirometría. Porque lamentablemente es una enfermedad crónica y es una enfermedad progresiva. Exactamente. Y en determinados momentos de la enfermedad uno va a tomar conductas muy drásticas y muy serias. Y bueno, y tiene que tener las espirometrías para que esto sea justo, ¿verdad? Bien. La espirometría entonces es el examen oro, la regla de oro de esta enfermedad. Yo diría que en la actualidad no se puede manejar enfermos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica sin tener espirometrías. Y no una, poder tener espirometrías que el médico decidirá si son anuales, si son mensuales o si son cada 10 años. Pero el médico lo va a decidir, pero tiene que tenerlas. Exactamente. Después tenemos los exámenes de imagen. La radiografía. La radiografía de tórax o la tomografía sea computarizada, ya sea la helicoidal o la con resonancia, no son primordiales en el diagnóstico del EPOC. Deben hacerse. ¿Por qué? Porque la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede coexistir con otras enfermedades, como el cáncer, como el neumotórax, como las bullas gigantes y otras tantas. Entonces uno lo debe hacer para, sobre todo, asegurarse de que no hay una enfermedad concomitante, que no le quite igual el rótulo de EPOC, sin duda, pero que sí cambia mucho lo que vas a hacer con tu paciente, ¿verdad? Perfecto. Entonces, en segundo lugar, entonces, la imagenología. La imagenología que es para esto, para esta cosa, no es para el diagnóstico. El diagnóstico es el funcional respiratorio. Si no tenemos un enfermo con clínica y funcional respiratorio, no está correctamente diagnosticado. Después tendríamos el hemograma. El hemograma es muy importante, no tanto en el enfermo de entrada, sino en el enfermo ya evolucionado. Porque nosotros vemos que este enfermo, como sufre de hipoxia, y eso quiere decir, él tiene menos oxígeno que lo que necesita en sangre, eso quiere decir hipoxia. Como tiene menos, ¿qué hace? Hace lo que hace todo el mundo, aumenta sus glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno. Y cuando él llega a hematocritos que están por encima de determinados valores, empieza a ser perjudicial. Como todas las cosas, ¿verdad? El pulmón se empieza a agrandar, el corazón se empieza a agrandar para resolver el problema cuando es todavía preclínico. Llega un momento que pasa más allá de una cosa que se llama la ley de Laplace, que dice que cuando uno se estira, agarra más fuerza. Uno se estira, pero después se estiró, ahora ya no tiene más. Entonces los glóbulos rojos también, primero los aumenta y ahí va transportando. Tiene menos oxígeno, pero va transportando, como tiene más glóbulos rojos, hasta que llega un momento que el aumento de glóbulos rojos empieza a aumentar la viscosidad de la sangre y es problemático. Y le tenemos que sacar un poquito de glóbulos rojos y mejora su falta de aire. Bien, Antonio, entonces en el fundamento de diagnóstico de esta enfermedad nos ha relatado con claridad como elemento principal la espirometría, conocida también como funcional respiratorio, la clínica como valor príncipe, es decir, el examen del paciente, la radiografía también en su evaluación y elementos hematimétricos que pueden aparecer en el examen de sangre como el aumento de los glóbulos rojos.